De aquí de la congregación, amigos de las redes sociales, les mandamos un saludo desde Texas, decirles que estamos bien. Nos llegó un huracán el lunes, era una tormenta y se hizo huracán cayendo a tierra, nos asustó un poco, nos dejó sin luz, pero nos dejó vida, así que estamos bien y aquí estamos de nuevo, aunque derribados, como dice, pero no destruidos, estamos en pie, amén. Y gracias a Dios porque Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. El día de hoy quisiera hablar acerca del conflicto más grande que se encontró Daniel en el exilio. Pero quisiera hablar del conflicto que tenemos a nivel espiritual. Nosotros no tenemos idea lo que se mueve en el mundo espiritual. Muchas personas ignoran totalmente las fuerzas demoníacas que controlan el universo. Y solamente aquellos hombres que vivieron en territorios como Pablo, como Daniel, como Moisés, se enfrentaron a una guerra con el mundo espiritual muy poco conocida. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no era un pueblo que era idólatra o tenían lleno de imágenes. Entonces, por esa razón, una de esas es que no se movía el ocultismo, ni la hechicería, ni se manifestaban los demonios en la manera que pasaba en Egipto, en la manera que pasaba en Babilonia, en la manera en que pasaba en otros países. Por esa razón ellos no percibían mucho. Cuando Jesús vino a predicarles a los judíos, dijeron: demonio tiene. ¿Cómo es este que puede echar demonios? Para ellos no existían los demonios. Hasta cuando fue Pedro y Pablo y se encontraron con una nueva doctrina. ¿Y qué es esta nueva doctrina de que los demonios son echados de las personas? ¿Por qué? Porque no existía la presencia y el poder del Espíritu Santo en estos predicadores. No había una manifestación del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros descubrimos que en el mundo de que alrededor del pueblo de Israel había mucho ocultismo, había mucha hechicería, había mucho culto a dioses ajenos, en Éfeso, en todas las zonas, en Turquía, en todas las zonas alrededor del pueblo de Israel, se movían mucho las fuerzas demoníacas. Entonces, para muchos no es conocido estas fuerzas. Pero vamos a encontrar algo sorprendente en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice el apóstol Pablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Pablo descubrió en el mundo espiritual, porque él tenía el Espíritu Santo viviendo dentro de él, podía detectar las fuerzas demoníacas. ¿Sabía usted que los hombres que son ungidos por Dios, que tienen al Espíritu Santo viviendo dentro de ellos, detectan muy fácil las fuerzas demoníacas? Amén. ¿Sabía usted que cuando viajo a los países latinos o viajo a donde Dios me envía a dar conferencias, me encuentro con fuerzas demoníacas asignadas para destruirme o para hacer daño a la humanidad, y he podido percibirlas? Íbamos manejando, llegando a la tierra donde vive Fernando. ¿Cómo se llama Fernando, allá donde naciste? Jaral del Progreso, ya, Jaral del Progreso. Entrando ahí por Cortázar, siento una línea fuerte ahí, siento una presencia demoníaca tan fuerte, tan fuerte. Y le digo a Roy: para, deja de hablar, para, vamos a orar. Entré a un territorio que está marcado. Cada país tiene una fuerza asignada. Cada ciudad tiene una fuerza asignada. El gobierno de las tinieblas opera como un ejército establecido en todo el universo. Y esto lo va a comprobar Daniel
cuando tuvo este gran conflicto con estas fuerzas demoníacas. Y aquí encontramos que en Efesios dice que la lucha que nosotros tenemos no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados. A veces nos enfermamos, a veces nos pasan problemas porque Satanás no nos quiere vivos, nos quiere muertos. Él vino a matar, robar y destruir. Y tenemos fuerza contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Las huestes, hay un príncipe que gobierna en el mundo de las tinieblas en cada ciudad. Cuando llego a cada ciudad siempre tengo que orar y pedir al Señor que detenga, que manda a sus ángeles, a su príncipe, a detener la fuerza demoníaca que se mueve en esa ciudad. Hace poco, la última conferencia que tuve en Querétaro con pastores, llegó un apóstol y me dijo: oye, pastor, ¿no es casualidad que tú estés acá? Le dije: ¿por qué? Dije: porque aquí en esta ciudad de Querétaro es la cuna del satanismo de México. Y qué impresionante que usted haya venido, porque usted mueve cosas en el mundo espiritual que otros predicadores no lo hacen. Otro predicador que es muy famoso ahí en la ciudad de Querétaro, que estuvo con otro en la conferencia, me dice: pastor, lo que Dios te ha dado no es algo muy especial y único, y gracias por venir a esta ciudad. Entonces, hay pastores que reconocen lo que se mueve en el mundo espiritual. Así como Dios es espíritu y es poderoso, el reino de las tinieblas posee las mismas facultades. Entonces el gobierno de las tinieblas trata de monopolizar y controlar todo lo que venga de parte de Dios. Y aquí vamos a verlo. Entonces tenemos una lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad. Todo creyente mantiene constantemente una guerra espiritual, batallando por su crecimiento en la santidad, en contra de las fuerzas del mal. La Biblia nos presenta la realidad de este conflicto espiritual. Lastimosamente, muchos creyentes ignoran esta batalla y sucumben frecuentemente ante los ataques de las tinieblas, mientras que otros tratan de practicar una guerra espiritual que no es bíblica, más parecida a prácticas ocultas o espiritistas. Debemos evitar todas estas posiciones extremas. Somos llamados a mantenernos en pie de lucha usando las armas espirituales. Tenemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que es el Espíritu de Dios, y tenemos la sangre del Cordero, y tenemos la obra de Cristo en la cruz, que es las únicas que nos pueden ayudar para pelear esa batalla. En el mundo espiritual, en el reino de Dios, existe un ejército celestial y existen unos seres que se llaman serafines. Los serafines son los ángeles más importantes y consejeros directos de Dios trabajando a su lado. Recuerda, un serafín, un querubín, un arcángel o un ángel son totalmente diferentes en su posición de rango, ¿ok? Cada uno hace una función totalmente diferente. Tenemos que conocer el ministerio de ellos, porque de esa manera sabemos cómo Dios también opera en el gobierno celestial. Entonces los serafines son los ángeles más importantes y consejeros directamente de Dios, trabajan a su lado. El querubín, los querubines son guardianes del universo, desde un plano divino y sin contacto directo con los seres humanos, aunque gracias a su rol influyen positivamente en ellos. No hay contacto con los querubines. Nosotros no tenemos contacto con ellos. Hay una palabra que tenía 6 alas, con 2 volaban, con 2 se cubrían el rostro cuando estaban en la presencia del Señor y con 2 se cubrían los pies. Los querubines son especiales en el trato de lo que hacen. Son guardianes del universo. Están a la expectativa de lo que pasa en la tierra y son los que pasan la orden al reino de Dios. También existe el arcángel. Los arcángeles cumplen trabajos importantes encargados por Dios, que afecta y que tiene contacto directo con los humanos, seres que pueblan la tierra. En la Biblia se habla de 4 arcángeles y da sus nombres, y más adelante quizás les pueda mencionar el nombre de ellos. Y el ángel suele usar como un término genérico para envolver a los seres
de las tres categorías, pero especialmente los ángeles realizan tareas mucho más específicas como un arcángel, interactuando con las personas para llevar mensajes divinos y cuidar la humanidad del peligro. En esta razón, el ángel trae la palabra. Ustedes ven que los ángeles parece que no tienen alas, parece que son seres humanos que se aparecen en algún lugar o en otro lugar y que dan los mensajes que Dios envía. Y en el Antiguo Testamento era normalmente muy tremendo encontrar que llegaron 3 amigos a la casa de Abraham, comieron, convivieron con él y hablaron de la destrucción de Sodoma, y eran ángeles y no tenían nada de seres con alas, porque la gente piensa que todo lo que hay allá, todo tiene alas, y no es realidad, no es así, porque hay una ignorancia total acerca de lo que dice la Biblia. Entonces, con esto en mente, vamos a hablar. Existe un tipo de ángel llamado el ángel caído. ¿Estos quiénes son? Estos sirven al diablo, a Satanás, a los demonios. Son demonios. Los ángeles caídos traicionaron a Dios, quien los expulsó del cielo, y perdiendo así sus alas y habilidad. En la habilidad se habla de 5 ángeles caídos, incluyendo a Lucifer. Hay 5 ángeles caídos que se atribuyen a ellos. En Ezequiel 28, 13 a 19 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, onice, zafiro, carbuco, esmeralda, oro, y los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Y tú, querubín grande y protector. Era un querubín grande, protector, que estaba encargado de la adoración del reino de Dios. Y dijo: ¿cómo es posible que yo esté adorando a este ser cuando el que se me debe adorar es a mí? Entró el orgullo, entró la envidia, entró la maldad. En él se rebeló, y ahí fue cuando se rebelaron muchos con él, y comenzó un gobierno malvado a controlar la tierra y a los seres humanos. Los 4 nombres para los arcángeles de la Biblia son Miguel, el príncipe y jefe del ejército celestial. Se dice que Miguel no tiene alas. Miguel es un príncipe. En la Biblia no se menciona frecuentemente la criatura espiritual llamada Miguel, pero cuando sí se menciona, se hace siempre a un contexto dramático. En el libro de Daniel se le describe peleando contra los ángeles inicuos a favor del pueblo de Dios. En Judas se le describe disputando con Satanás acerca del cuerpo de Moisés. Y en el libro de Apocalipsis, él arroja a la tierra a Satanás y sus demonios. Es evidente que Miguel es una figura prominente en el cielo. Por tanto, es apropiado preguntarnos: ¿quién es Miguel? No tengo la respuesta hoy. Pero ¿quién es Miguel? Es un príncipe de un rango mayor, que tiene mucho poder y está encargado de ejecutar las órdenes de Dios. Gabriel, el mensajero celestial, el que trajo el mensaje a María. Rafael, el protector de los viajeros. Uriel, el encargado de la tierra y de los templos de Dios. Así que encontramos algo aquí que le voy a mencionar en Daniel 10:13. Vino Gabriel para pelear porque había un conflicto grande, y el príncipe de Persia secuestró a Gabriel. Entonces Miguel, uno de los príncipes más importantes, vino a ayudarme, y me quedé ahí al lado de los reyes de Persia. Estuvo 21 días el ángel en Persia, y lo tenían secuestrado. Ahora veamos por qué había un gran conflicto. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien se llamaba Beltasar. El mensaje era verdadero acerca de un gran conflicto, y él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión.
En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, cuyo nombre era Beltasar, y la palabra era verdadera, además el tiempo señalado era largo, la cual la palabra él entendió y tuvo inteligencia en la visión. Durante el tercer año del reinado de Ciro de Persia, de él llamado también, tuvo una gran revelación verdadera, pero el significado era muy difícil de entender, y sin embargo Daniel puso toda su atención a ello y pudo comprender en el sentido de la revelación. Estoy leyendo 3 versiones diferentes. Este es el primer versículo que nos revela además que había un gran conflicto y que era tan serio que Daniel se dedicó durante 3 semanas de aflicción a orar. Además se sometió a una especie de dieta, evitando comer cosas placenteras, limitándose a alimentos sencillos, cuyo alimento eran verduras, frutas, para apoyar que de esta manera su profunda, sincera oración, como nos revela los siguientes 2 versículos. Así que en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel 10, 2 a 3. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Daniel estaba en un momento de mucha preocupación. A Daniel le habían llegado las noticias frescas de lo que estaba pasando en Judá. Daniel había leído los libros, las profecías del profeta Isaías, porque los profetas escribían porque los escribas escribían, y ellos tenían archivado las profecías y tenían los rollos, ya fuera en papiro o haya sido en rollos de cuero, que tenían la palabra escrita. Y Daniel indagó las profecías que habían acerca del cumplimiento de las 70 semanas, donde Dios, 70 años, donde Dios iba a regresar al pueblo de Israel a su territorio. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El deseo de Daniel era entender, por lo tanto se humilló de esta manera ante Dios con perseverancia hasta obtener la respuesta que buscaba, como nos indica el versículo 12. Daniel no sabía todos los detalles, sabía que había una resistencia enorme y que no se podía construir el templo, no se podía reconstruir la ciudad, no se podía reconstruir los muros, y ya Dios había dado la palabra en el primer año, segundo año, tercer año, y este era el tercer año. Y estaba preocupado, porque si no se cumplía esa palabra, el Señor Jesucristo no hubiera venido a la tierra. Es tan impresionante porque era tan necesario que un hombre de Dios se parara en la brecha, gimiera por la ciudad, clamara a Dios y no comiera, y estaba tan preocupado porque verdaderamente cuando un hombre de Dios se mete en la presencia de Dios y verdaderamente le cree a Dios, siente dolor y siente angustia por lo que se está viviendo y lo que está pasando. Encontramos a Daniel afligido, encontramos a Daniel preocupado, encontramos a Daniel que dejó de comer y era un hombre que servía al gobierno. Entonces, quería saber y entender por qué estaban pasando las cosas. Y eso es muy interesante, la estrategia de Daniel, porque lo que hizo fue lo que sabía hacer: orar, meterse en la presencia de Dios, hablar con Dios, hasta que supo la respuesta de lo que estaba pasando. Pero la pregunta era, ¿cuál era el gran conflicto que afligía a Daniel? Aquí dice, Daniel había sido testigo ocular del cumplimiento de la profecía de los 70 años, durante los cuales el pueblo de Dios estuvo sometido a Babilonia. Daniel capítulo 9, versículo 2. En ese tiempo profético ya había terminado el reinado del Medo Persa, y se encontraba en plena vigencia, tal como la palabra de Dios lo había predicho. Lo que preocupaba a Daniel era que el hecho de que ya habían pasado 3 años y la prometida reconstrucción de Jerusalén estaba retrasándose.
Daniel de antemano había estado consciente de que durante la reconstrucción iba a haber problemas, pues el ángel mismo le había dicho que se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya Daniel, de alguna manera, ya se lo había dicho el ángel, pero en ese momento él estaba muy consternado, porque no se iba a cumplir la palabra de Dios. Y eso es muy interesante, cuando un profeta profetiza, y cuando un profeta ve que las cosas no se están dando, si es profeta de Dios, se debe preocupar. Porque si no, su palabra es falsa. Hay profetas hoy que hablan y no son responsables de lo que dicen. Tanta palabra que oímos y que no se cumple. Pero aquí Daniel se preocupó demasiado. Porque Dios, a través del profeta Jeremías, había dicho que eran 70 semanas las que ellos iban a estar en el exilio, 70 años que ellos iban a estar en el exilio, y que tenían que regresar para preparar la venida del Mesías. Entonces, si Israel si el pueblo no se reconstruía y no se preparaba el templo y no estaba todo preparado para la venida del Mesías, pues no se iba a cumplir la otra palabra. Imagínate que tú estás aquí por Daniel. ¿No habías pensado eso? Porque Daniel se preocupó demasiado de que el pueblo regresara al territorio, que se cumpliera lo profético. Y lo que yo estoy hablando hoy será para algunos profetas, que de Dios, donde ellos se tienen que preocupar para lo que va a venir. Nosotros tenemos que comenzar a clamar la venida del Señor y a proclamar y hacer lo que sea necesario para que ese tiempo se cumpla. Muy bien, así que ese tiempo profético ya había terminado y el reinado de Medo y Persa se encontraba en plena vigencia, tal como la palabra de Dios lo había dicho. Lo que preocupaba a Daniel era que el hecho de que ya había pasado 3 años y la prometida reconstrucción de Jerusalén estaba atrasándose. Daniel de antemano había estado consciente de que durante la reconstrucción iba a haber problemas, pues el ángel se lo había dicho, que se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El problema de muchos predicadores hoy es que leen esto y lo aplican a un futuro, al nuevo templo que va a ser construido ahora. No, Señor, esto pasó hace 400 años atrás. Por eso hay que entender la profecía y saber para qué tiempo se profetizó. Ahora, pero Daniel nunca se imaginó la magnitud de dicho problema. 2 años antes se había estado decretando la primera orden respecto a la reconstrucción del templo por medio de Ciro. Ciro, siendo el rey, dio la orden de conseguir madera, que le dieran todo lo que el pueblo necesitaba para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y usted sabe dónde están las distancias, dónde está la Persia, dónde está Turquía, dónde está Babilonia, dónde está Irak. Todos esos territorios era el territorio donde ellos estaban cautivos y tenían que regresar y traer los elementos necesarios para la reconstrucción del templo. Ahí no había Home Depot, ahí no había Lowe's, ahí tenían que pedir todo lo que fuera necesario para el trabajo. Amén. Así que es muy interesante. Pero ¿qué había sucedido durante los 70 años de su ausencia? ¿Qué fue lo que pasó? Porque les estoy diciendo que lo que se llevaron fue la cúpula, fue la élite de los grandes hombres que habían en Judea, se los llevaron a Babilonia. Pero el demás pueblo se quedó ahí. Pero ¿qué había sucedido durante los 70 años de ausencia? Los judíos que durante el exilio de Babilonia habían quedado en Israel, tras 2 generaciones, ya no deseaban el retorno de los exiliados. Ya no querían que los judíos que estaban en el exilio regresaran. ¿Por qué no querían? Recuerden que solo la élite fue llevada presa a Jerusalén, a Babilonia. En Segunda de Reyes 24:14. Y en el transcurso del tiempo, muchos de los que habían quedado se habían casado con personas fuera del pueblo, que eso era prohibido, que el pueblo hebreo, y eran politeístas, adoraban diferentes dioses, eran idólatras, y se mezcló y se originó con el pueblo samaritano.
Entonces estaban mezclados. La religión se acabó para ellos. Las palabras de Dios, como ya no se predicaba, comenzaron a vivir su propia vida. Y cuando dieron la orden de volver a reconstruir, ya no les importaba. Ya su corazón se había hecho duro. Estaban enojados con Dios, me imagino, porque fueron llevados cautivos. Ahora el capítulo 4 de Esdras nos cuenta acerca de los diferentes problemas que surgieron. Pero el pueblo de la tierra emitió al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para que frustraran sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, en el reinado de Asuero y en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá, de Jerusalén. Su propio pueblo. Mandaron cartas a los príncipes de Persia, de Asuero, al rey Darío, para que detuvieran la construcción, para que no se cumpliera el propósito de Dios. Como el diablo mete sus manos, sus garras en todas las cosas. La gente no entiende que el mundo espiritual es una guerra espiritual entre dos poderes. El diablo no quiere que Dios haga lo que quiere hacer. Y aquí se opone totalmente al plan de Dios. Qué interesante. Así que los hebreos que retornaron tuvieron que enfrentarse al desánimo, intimidaciones, falsas acusaciones, denuncias a las autoridades, soborno, corrupción en contra de ellos y de los consejeros para frustrar la construcción de Jerusalén, el templo. Así que el conflicto era grande. ¿Por qué era grande? Porque si no se edificaba la ciudad, si no se edificaba el templo, no se podía preparar nada para la venida del Mesías. El Mesías no hubiera podido venir. Por eso era grande el conflicto. Porque el plan de Dios estaba frustrado porque hubo una guerra contra el propósito de Dios. Si ustedes recuerdan, antes de que en 1948, cuando se instaló Israel como nación, había terminado la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a Dios y a Estados Unidos, que ganó esa guerra y que destruyó a Hitler, que mató más de 6 millones de judíos. Porque siempre que viene algo grande para el pueblo de Israel, hay una oposición demoníaca de los mismos infiernos que se levanta contra el plan de Dios. Entonces aquí no estás peleando una pelita nomás ahí entre Blue Edmond y mis máscaras, ¿no? Aquí es una guerra en el mundo espiritual, violenta, donde el plan de Dios no se va a llevar porque el reino de las tinieblas dijo que no. Y Él va a usar todo lo que tiene, sus recursos, que es desánimo, intimidaciones, falsas acusaciones, denuncias a la autoridad, soborno, corrupción contra ellos y con los consejeros para frustrar la construcción del templo. Es que no le convenía a Satanás, porque sabía que si venía el maestro, si venía el rey de los judíos, si venía el Hijo de Dios, tenía una palabra profética que se le había dicho a la mujer, allá en el libro de Apocalipsis, de Génesis. Tú me heriste en el calcañal, pero yo te heriré en la cabeza. Aquí era el golpe mortal que tenía la profecía de con la venida de Cristo para destruir al pueblo de las tinieblas. Y por esa razón, el diablo ha tratado de tener todo el propósito de Dios. Y no se olviden que se va a venir una persecución terrible y que vamos a estar en angustia y en desesperación porque Satanás no va a querer que el Señor regrese. Ay, Señor, ven pronto, Señor, ven pronto. La gente no tiene idea lo que en el mundo espiritual se está peleando. Muy bien. Donde ejercían influencia estos consejeros sobornando por los enemigos del pueblo de Dios, obviamente que los centros de poder político del imperio persa y el contexto histórico bíblico nos muestra que su influencia llegó hasta la misma corte del rey y fue el mismo príncipe del reino de Persia que causaba los problemas. Esto se lo reveló ¿quién? El ángel a Daniel. Aquí el que tiene pleito
Ellos no fueron a pelear con los chismosos ahí del pueblo judío, los ángeles. Ellos se fueron a la cabeza principal, que era el rey de Persia, a pelear contra él. Y entonces fue el mismo príncipe del reino de Persia que causaba los problemas. Y el ángel se presentó a Daniel en el capítulo y le reveló quién era el prominente de este gran conflicto. Dijo, es el príncipe de Persia. Y el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días y ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. El ángel le dice, hey, 21 días estuve detenido ahí peleando con él. No me soltó. Fui secuestrado por el príncipe de Persia. Pero voy a regresar a pelear con él. Entonces ahí está la palabra. Daniel, un hombre de oración, un hombre íntegro, un hombre con una capacidad, con una relación con Dios extraordinaria. Y cuando esa noticia negativa respecto a los problemas de la reconstrucción de Jerusalén llegaron a oídos de Daniel, él comenzó a ayunar, a orar, por causa de este gran conflicto. Daniel 10, del 1 al 2. Daniel decidió orar en lugar de quejarse. Recuerde que él estaba acostumbrado a orar. Él resolvía todo orando. No se peleaba con la gente. ¿Para qué? Y si no sabía toda la revelación, oraba y Dios se levantaba a través del ángel. Así que, muy impresionante. Daniel decidió orar en lugar de quejarse. Y recuerdo que él estaba acostumbrado a orar 3 veces al día, Daniel 6:10. Años atrás ya había orado fervientemente por el cumplimiento de las 70 semanas, de los 70 años para el retorno del pueblo hebreo al exilio de Babilonia. Daniel 9, del 1 al 20. Ahora encontramos a Daniel orando nuevamente con toda intensidad durante 3 semanas por el cumplimiento de otra profecía. Y esta vez respecto a la reconstrucción de Jerusalén y del templo. A cabo de estas 3 semanas, Daniel buscó a Dios en oración, en un lugar apartado, junto al río Tigris, en Daniel 10:4, y ahí donde finalmente llegó a obtener la respuesta que tanto anhelaba. Se fue, tomó un día de descansos, dejó de hacer el trabajo del gobierno y se fue a hablar con Dios. Hermano, yo no veo profetas más determinados como Daniel. Para mí es uno de los hombres más valiosos del Antiguo Testamento, no desacreditando el ministerio de ninguno de ellos. Pero es que Daniel no tenía, fue un hombre que peleó solo. No tenía a los sacerdotes, no tenía más profetas alrededor, no tenía mucho apoyo, estaba fuera de su territorio. Pero allí se enfrentó al gobierno de las tinieblas. Y allí con toda intensidad entró a la presencia de Dios. El hecho de que Daniel haya ayunado y orado durante 3 semanas es bastante significativo. En la tradición bíblica solo se requiere 3 días de ayuno y oración como acto de arrepentimiento. Yo siempre le digo a la gente cuando se convierte que ayune 3 días. Y para que se arrepienta de su pecado. Pero no los pongo a ayunar 21 días. Ahora vamos a ver por qué. Era necesario que Daniel ayunara 21 días. Veamos. En la tradición bíblica solo se requiere 3 días de ayuno y oración como acto de arrepentimiento. Vea por ejemplo Éxodo 19, 10 al 15, Esther 4, 16, Jonás 1, 7, 2, 1 al 10. Las 3 semanas que Daniel ayunó y oró son el tiempo tradicional multiplicado por 7. 7 por 3, 21. Ahora bien, el día 24 del mes primero, estaba yo en la orilla del gran río Jeriquel, Daniel 10:4. Era el 24 del primer mes, es decir, el mes de hebreo, el mes de Nisan, la fecha en que la palabra de Dios nos provee en el lugar, nos da a entender que ese ocurrió durante el tiempo de la Pascua. Esa día resulta que estaban celebrando la Pascua, pero como no tenían templo, como no tenían sacerdote, y no había sacrificio, pero era la fecha en que se celebraba la Pascua. Lo cual no es una casualidad. La visión de Daniel recibe en el capítulo junto al río Jeriquel,
toma lugar en el contexto histórico de la Pascua, que fue la fiesta hebrea de la liberación de Egipto para encaminarse hacia la tierra prometida de Canaán. Ahora Daniel y su pueblo se encuentran nuevamente en el contexto histórico de la liberación, esta vez de Babilonia, esta no es de Egipto, ahora les toca ser liberados de Babilonia. Pero te llegó la Pascua, ¿no? Con el fin de retornar una vez más a Canaán, su tierra prometida, pero esta vez con el propósito de reconstruir la ciudad y el templo. Ahora, aquí es donde muy poco la gente sabe lo que pasó en esta gran visión que tuvo Daniel. Daniel tuvo un encuentro con Cristo glorificado. Y la Biblia nos dice que en este contexto de liberación junto al río Jeriquel, Daniel recibe una gloriosa visión de Jesucristo. Porque algunos dicen que no, que Jesucristo vino hasta que se vino el ángel y le dio el mensaje a María y que nació aquí en Belén de Judea. Pero no, Él existía antes de la creación, por Él fueron creadas todas las cosas. Él estuvo en la creación del hombre. Y Él estuvo porque es la palabra de Dios la que se encarnó. Dios hizo el mundo por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Dios habló por medio de su palabra. La palabra que se encarnó en María fue la palabra de Dios, que es Cristo, el ungido. ¿Qué fue lo que embarazó a María? La palabra de Dios. Entonces, aquí en el contexto, Daniel dice, y alcé mis ojos. ¿Recuerda dónde estaba Daniel? En el río, en sus 3 semanas de ayuno y oración. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de aguas de una gran multitud. Noten que fue la misma visión que tuvo Juan en el Apocalipsis, con el encuentro con el Cristo glorificado. Veanlo, alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y su brazo y sus pies como un color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de muchas aguas. Daniel 5-6, 10:5-6. Es maravilloso saber que al final de su ministerio terrenal, el profeta de Dios Daniel se encuentra personalmente con el Señor, a quien ha estado sirviéndole toda la vida. Qué hermoso para Daniel tener un encuentro con el Señor. Eso fue algo glorioso, que lo vio tal como Él es. El Señor Jesús se le aparece a Daniel como sumo sacerdote, pues estaba vestido de lino y tenía cinturón de oro, como dice Levítico 16:4 y 23, y Éxodo 28:4, 5-8. Si usted quiere las notas, yo se las puedo enviar si no puedes anotar todo. En la visión que el Señor Jesucristo aparece resplandeciente como llama, aparece idénticamente como le apareció también a Juan en Apocalipsis, años después de la visión profética. En Apocalipsis 1:13-16. Juan dice, cuando le vi, caí como muerto. Fue tanta la gloria que había en el Señor en esa visión, que cuando Él lo vio, y Él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el que estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué casualidad, ¿no? Que Dios se revela a Daniel y a Juan, tremendos profetas. Tal como Daniel y Juan ya era un anciano cuando recibió la visión gloriosa de Jesucristo. Ambos estaban en el exilio, Daniel en Babilonia y Juan en Roma, en la isla de Patmos. Ambos habían recibido de parte de Dios visiones del mismo carácter, respecto a la historia abarcando los siglos de los milenios hasta el reino eterno de Dios. Ambos recibieron su visión gloriosa durante el día del Señor. Pues Juan vio en el día del Señor, Apocalipsis 1:10.
Y el profeta Daniel recibió su visión al cabo de 3 semanas completas, a los 7 días, en el día del Señor. El propósito de la palabra de Dios menciona 3 veces este espacio de tiempo. La tercera vez menciona 21 días de lapso de tiempo. A cabo de la tercera semana, en el 24, durante el tercer sábado de su oración y ayuno, Daniel bajo el río Jediquel, donde se le presentó Cristo el Señor en un sábado, en el día de la visión. Y luego dice Daniel: solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes ni hay fuerza después. Me da risa hoy, no sé, me da un celo, no sé qué me da, porque hay muchos predicadores: oye, pastor, pues yo no creo en eso de la caída. Hombre, pregúntale aquí a Daniel cómo se siente. Cuando le vi, pregúntale a Juan, cuando le vi, caí como muerto. Pregúntale a Pablo también el tremendo susto que se cayó del burro o del caballo que iba. Entonces, hermano, estar en la presencia de Dios es para morirse uno. Y cuando Dios te toca en algún evento, en algún servicio, y la presencia de Dios está y que cae bajo el poder de Dios, hay algunos críticos que llegan a cuestionar lo que Dios está haciendo ahí. Ignorantes. Eso es ignorancia. No conocen el poder de Dios y no leen la Biblia. Así que, pero oí un sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño. No solamente cayó a tierra, sino se quedó dormido. Con mi rostro en tierra, y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Se puso de rodillas y puso las palmas de sus manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, esté atento a mis palabras que te hablaré, y ponte de pie, porque a ti te ha sido enviado. Mientras hablaba conmigo, conmigo me puse de pie temblando. Daniel 10:7. No es para más. Un encuentro con el Cristo glorificado te deja sin fuerzas, te deja tembloroso y te dejas casi para morirse. Pero qué impresionante. Cuando el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo en su camino a Damasco, se le apareció también solo a él. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Y oyendo la verdad, la voz, mas no miraban a nadie. Respecto a la oración, Dios dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Qué lindo fuera que todos tuviéramos un encuentro con el Cristo glorificado. Miráramos su grandeza, su gloria, su poder, sus voces como llamas de fuego, sus pies, todo lo que, el simbolismo que tiene su persona. Dejaríamos de ser tan criticones, dejaríamos de ser personas tan carnales, dejaríamos de ser personas tan anormales que somos, porque por la falta de conocimiento y por falta de meternos con Dios, ignoramos muchas verdades. Así que respecto a la reacción de Juan, cuando le vi, caí como muerto. Cuando el Señor Jesucristo se le apareció a sus discípulos, en Santiago y en Juan, en el monte de la transfiguración, era una situación parecida. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, tuvieron un gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levantados, no temáis. Tuvieron lo mismo, un encuentro con el glorificado. Porque el hecho que él estaba en la tierra no dejó su gloria. Él tenía todavía, pues es Dios mismo. La Biblia dice que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. La diferencia es cuando ponemos las diferentes opiniones al respecto de ello. Ahora veamos lo que pasó con el príncipe Gabriel.
Y oí una voz del hombre entre la ribera de Ulí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. En Daniel 8:16. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel 9:21. Y en los versículos que sigue esta descripción, 24 al 27, Gabriel le presentó a Daniel la visión y la explicación del capítulo 8, que incluía la profecía de tiempo de respecto al bautismo, la muerte de Cristo y la demostración de esta manera íntima de conexión entre el capítulo 8 y 9. Note que el mismo Gabriel vuelve a aparecer varios siglos después de esta profecía en el Nuevo Testamento, en Lucas 1 y 19, a anunciar el cumplimiento de la profecía de la venida del Mesías. El mismo ángel que le habla a Daniel. La respuesta a nuestra oración por parte de Dios es condicional. Cuando tú oras a Dios, tu respuesta es condicional. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Juan 9:31. ¿Tú querías saber por qué Dios no contesta tu oración? Porque hay pecado en tu vida. No ha habido un arrepentimiento genuino. No has confesado tu pecado, no has pedido perdón. Escucha los sermones que se te predican, pero no toma ninguna decisión. ¿Cuánta gente está escuchando por las redes sociales los sermones? Y si en una de esas redes sociales piden dinero, ya no vuelven a escuchar más. Por eso nosotros no pedimos para eso, nos mantienen en el aire. A Daniel Dios le contestó su oración gustosamente. Pues Daniel era un hijo fiel, obediente. La Biblia dice que Daniel era muy amado por Dios y por sus huestes angelicales. El relato bíblico nos relata que a las 3 largas semanas de oración y ayuno, en realidad ni siquiera era necesario su amplitud. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Cuándo fueron oídas las palabras? No en el 21. ¿Por qué? Porque hay relación con Dios. Cuando tú tienes relación con Dios, no tienes que hacer una velada de oración y una huelga de hambre. Porque la gente piensa que haciendo una huelga de hambre Dios va a hablar. Qué ignorancia de la gente, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que tú tengas una relación espiritual con Él, que seas fiel, que seas obediente, que te mantengas en la voluntad divina, porque cualquier cosa que pides se te será concedida. Así que dice, el relato bíblico nos revela las 3 largas semanas de oración y ayuno, en realidad ni siquiera eran necesarias para su amplitud. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras. A causa de tus palabras he venido. Desde el primer día, Daniel recibe, la oración fue contestada. No más que el príncipe de Persia era el opositor y secuestró al ángel para que no llegara con. Pero él se mantuvo. Y cuando vio Miguel que no pasaba nada, vino al rescate. Porque Dios tiene todo en control. Él es más poderoso que todas las cosas. Así que yo pienso en esta mañana que Dios necesita hombres como Daniel en este tiempo, determinados a estar con Dios, a hacer que la palabra profética que Dios ha profetizado acerca de su segunda venida se cumpla. Y me he inquietado mucho por estar orando en este tiempo, clamando, gimiendo al Señor, y pidiéndole coordenadas y pidiéndole la voluntad en cuanto a lo que venga para la venida del Mesías. Será muy glorioso cuando el Señor venga y se manifieste con todo su poder, porque verdaderamente se acabarán todas las religiones falsas. Nos zafaremos de los hermanos falsos que existen en la iglesia. Se acaba la hipocresía, porque el Dios mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Y los que vivamos y los que habremos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y ahí estaremos con el Señor por la eternidad. Dios bendiga esta palabra y Dios te bendiga a ti, y espero que esto te inquiete a mantenerse en oración y en obediencia. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Comparte este mensaje. Amén.